Bitácora acá en la ciudad de Canelones, y en esta ocasión venimos a presentarles un libro que es un compendio de 18 narraciones internacionales de toda Iberoamérica, desde Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, por supuesto, Chile, Paraguay y España. Uno de los textos, el primero que abre el libro, es un texto de un autor español. Y bueno, de eso se trata. Se trata de un título muy extraño para todos nosotros, La retórica sensual. Decirles que es un libro difícil de leer. Es un libro absolutamente intimista y para regocijo y regodeo del lector en una soledad total. Porque los textos que aquí se presentaron por concurso, ¿verdad?, y fueron seleccionados y colocados acá, tienen que ver justamente con todo el espectro dentro de lo que nosotros podemos hablar de sensualidad. Todo el espectro, absolutamente todo. Entonces, es un libro para adultos, es un libro que les va a permitir reflexionar sobre ustedes mismos en los diferentes procesos en los que se encuentren en su vida, en los tiempos en los que se encuentren ahora, en los tiempos pasados vividos acerca de su experiencia sobre la sensualidad. Todos los textos tienen diferentes miradas, pero todos van exactamente hacia el mismo punto. Así que, en principio, hablarles un poquito de la composición del título. Retórica. La retórica para la literatura y para otras artes es un arte y una ciencia a la vez. Surge con Aristóteles a partir de la oralidad y no de la escritura. En las noticias más íntimas que tenemos son de esa época, de ese tiempo, y primero que nada, es un arte. Es el arte de encantar al otro. Es el arte de poseer al otro desde su persona, desde su conocimiento, pero también desde la parte de, no de lo íntimo, sino de lo que habla de los afectos. Si yo fuera a hablar de lenguajes y de niveles de lenguaje, diría que el nivel afectivo es el que puebla justamente esto que llamamos retórica. Va directamente lo afectivo. ¿Sí? ¿Es una retórica? ¿Qué es la retórica? Es una ciencia y es un arte. Ahora voy a hablar del resto cómo se abre. Primero es un arte. O sea, se siente, se expresa, se eleva y retorna a la persona que lo ejerce desde del acto comunicativo inmediato, porque comienza con la oralidad. La oratoria es retórica. Luego la vamos a conocer, o sea, el concepto de oratoria en los griegos y después más adelante, para los romanos, fue fundamental. Retórica es un discurso que apela a lo afectivo del público, pero que después los temas se disparan en todos los sentidos. Retórica para la política, retórica para la religión, retórica literaria, retórica científica, retórica, cada forma de discurso que nosotros podemos emplear enfrentando a un público, para darles nuestro conocimiento, pero además para modificar en el público lo que yo quiero modificar. Es una herramienta de poder. Siempre lo fue. Y no ha dejado de serlo porque hoy, en nuestros días, hablamos de la retórica de las imágenes. O sea que siempre está incorporando diferentes aspectos artísticos de la fotografía, cine, televisión, teatro. También hablamos de un discurso retórico.
Después, como ciencia, tiene un ordenamiento de un montón de elementos. Los primitivos fueron griegos, pasan por los romanos y luego en el arte, las artes más modernas, evidentemente, a través de las diferentes lenguas, adquiere diferentes terminologías, los espacios o los pasos que yo sigo para la conformación de un discurso retórico. No voy a entrar en eso porque no es lo que a mí me conviene. Lo que sí me conviene decirles es esto: el libro apela a la retórica sobre la sensualidad y las expresiones sexuales de la humanidad que somos. O sea, está finamente tratado. Hay algo bien claro acá para dejar: sexo, pornografía. Esto no está. De esto somos todos. Todos somos seres sexuados, y por lo tanto todos tenemos una construcción humana que tiene que ver con nuestros impulsos, como decía Freud, entre construcción y destrucción. Esa forma me hice un machete, dijéramos nosotros, para no olvidarme, esa forma de la retórica puede ser elocuente, agradable, o puede terminar siendo incluso a nivel literario brutal para quien lee un texto tan intimista, y a veces no explícito, porque no hay nada explícito en estos textos, pero sí implícito. Entonces, el ser que somos, la construcción humana que somos sexuada, está en este libro, en las 18 narraciones. Por eso dije al comienzo que va en un espectro muy amplio, desde, por decirlo de una manera grosera, desde un amor platónico hasta un sadomasoquismo, y pasando por todo el abanico. ¿Sí? Bien, por ahí decir además que es evidentemente una herramienta la retórica. No es solamente un discurso afectivo, es una herramienta de poder. Y bueno, ¿qué sucede después? Exige un lector no complaciente, un lector que encuentre sus propias experiencias dentro del libro, pero leerlo, no todo, algún pasaje, alguna historia, poder sostener la lectura de una de estas historias hasta el final, implica que ustedes ni juzguen, ni prejuzguen, ni abran juegos de juicio, no. Implica que ustedes reflexionen el ser que son, el ser sensual que cada uno de nosotros es. Es un libro para reflexionar en lo más íntimo de nuestro corazón, cada uno consigo mismo. ¿Sí? Podrán compartir después en una rueda de amigos comentarios, pero me encantaría pedirles que ese comentario tenga que ver justamente con lo positivo. Cuando lleguen al final del texto, si el texto los ayuda a modificar algo que ustedes creen que es malo, porque acá no hay nada ni malo ni bueno, hay simplemente construcción humana. Lo que para mí puede ser un accionar bueno, para otro puede ser un accionar deficiente, hablando de sensualidad. Por lo tanto, apelo a que el libro también ayude a la construcción sensual de cada uno de ustedes, para que sanen, para que cierren círculos, ¿sí? Porque para eso generalmente las obras de arte son expuestas, no solamente en la literatura, todas las obras de arte. Yo recién comentaba con un compañero que decía, el arte no se entiende, el arte se siente. No es para entendidos, es para todos. Y cada uno de nosotros, frente a cualquier expresión artística, se va a conmover y va a modificar el ser que es desde ese instante al instante siguiente. Eso es apreciación del arte. Yo no tengo por qué ser un entendido. Tengo que simplemente tener abierta mi disposición a enfrentarme a algo que alguien presenta
sea un cuadro, un monumento, un libro, una obra musical. Y dejarme llevar por el placer de compartir eso con el autor. Y el autor puede que hace mucho que no esté en este mundo, pero a mí me gusta maravillarlo siempre y decirles, piensen ustedes que cuando van a un museo y se paran frente a un cuadro famoso, ¿saben dónde están parados? Están parados en el mismo sitio que el pintor se paró cuando terminó el cuadro a mirar su obra completa. Es maravilloso, es como una máquina del tiempo. No hay otra forma de decirlo. No hay cómo describir la sensación de posesión que tenemos cuando estamos frente a una obra pictórica, por ejemplo. Y estamos de pie en el lugar donde el maestro terminó la obra, dio un paso atrás y fue el primer veedor de su propia obra. Entonces es maravilloso esto. En la literatura tal vez la distensión en el tiempo, la transgresión de la letra muerta a los conceptos mentales que armamos, ¿ah? Demora un poco más, pero también vibramos cuando leemos un libro, también lloramos, nos reímos, nos emocionamos, discutimos, ¿sí? Lo cerramos, lo tiramos, lo volvemos a agarrar, muchas veces lo dejamos y pasan años y alguna vez durante muchos años ese libro estuvo guardado y después lo sacamos y volvemos a retomar el libro y lo podemos terminar de leer porque estamos en otro estadio de nuestra vida y empezamos a entender lo que el escritor nos dejó. Milor Alpadic, por ejemplo, siempre recomienda y dice, un libro hay que leerlo por lo menos 2 veces en la vida. La primera vez cuando se es menor que los protagonistas. La segunda vez cuando se es mayor que los protagonistas, porque en el medio está nuestra vida y está en el hecho. Porque no deja de ser un hecho que otro humano escribió para nosotros, que también somos humanos. Eso como un poco la cuestión de la retórica, como disciplina, como discurso. ¿Ah? Bien, pero después hay una segunda palabra en el libro. Y esa es la que más nos llama la atención, sensual. Y bueno, haciendo un poquito de mitología, si yo me voy por allá por Hesíodo, siglo VII a.C., me voy a encontrar con que por primera vez aparece el mito de Eros y de Thanatos, sobre todo Eros, el nacimiento de Eros. La mayoría de nosotros entendemos a Eros como el dios del amor, o Cupido, el sinónimo de Cupido, sí es. Eros tuvo una enorme transformación desde esa antigua noticia que nosotros tenemos hasta nuestros días. Ha atravesado diferentes nombres, diferentes formas corporales, también ha tenido diferentes padres y madres, porque no siempre son los mismos. Pero miren qué curioso que es esto. Para Hesíodo, el primer nacimiento de Eros es cuando Caos, la entidad primitiva de este mundo, se parte en dos y surge Gea, la tierra floreciente, y surge después debajo el Tártaro, la tierra de las minas, la tierra de los muertos, la tierra. Y de esa brecha sale Eros, todo aire. Todo lo que era monstruoso y corpóreo de tierra, Eros es todo aire. Y está representado siempre como un ser alado. Como un ser alado con arcos, con flechas, Cupido. Ese es el nacimiento más antiguo que tenemos de Eros. El conocimiento más antiguo que tenemos citado, ya les digo por eso. Pero luego atraviesa con otras composiciones literarias otros nacimientos, pero siempre mantiene la forma del ser de aire, alado. Y yo pregunto, ¿qué es el amor? Y nadie me puede dar una respuesta certera, porque es algo tan alado, es algo tan etéreo, es algo tan incorpóreo, si yo quisiera definirlo, que es Eros. No hay otra manera, no, por lo menos hasta ahora. Cada uno de nosotros va después a ubicar esa palabra donde quiera que la quiera encontrar. Por supuesto que hay también tres momentos: el amor filial, el amor a Dios, el amor
por el otro. Son tres escalas que tenemos, que se generan también en la antigua Grecia. Pero en sí mismo, ¿qué es el amor? Entonces, Eros, de alguna manera, viene a sustituir todo eso que no tiene una definición, pero que sabemos que está presente en nosotros. Todos nosotros somos Eros. Pero ¿qué sucede? Vivimos en un mundo dual. Yo necesito otro para que sea el reflejo en el espejo o el contrario, porque si no, no puedo encontrarme. Y ahí tenemos a Tánatos o Thanatos. Cualquiera de las dos acepciones es correcta. A mí me gusta Thanatos. Thanatos. Eros se muestra como el constructor de todo lo bueno. Eros es la propagación de la especie. Eros es el arte amoroso. Eros es el descubrimiento del ser humano en la plenitud de su reproducción y de su arte amatorio. Thanatos es el destructor. Pero no es el destructor como ustedes pueden concebirlo. Thanatos en realidad es hermano gemelo del sueño. Y no es un destructor no compasivo, es un destructor compasivo. Es un destructor de los elementos de Eros, pero para aplacar, para que Eros no se eleve hasta las pasiones, sino que Eros se mantenga en los sentimientos, en lo bueno. Pero si yo elevo mi Eros, puedo llegar a las pasiones, y las pasiones nos llevan a donde, al lado oscuro del ser humano. Por lo tanto, Thanatos es quien controla de alguna manera a Eros. Y cuando nosotros nos pensamos como seres sensuales, surgen los conflictos. ¿Por qué? Porque vivimos con un entorno, venimos de una educación determinada, vivimos en un tiempo, en un espacio, tenemos un contexto que nos genera como seres humanos sensuales, y a los que nos debemos por nuestras creencias y por nuestra ignorancia y muchas veces por el desequilibrio emocional que nos provocan Eros y Thanatos. Los seres humanos vivimos en una lucha constante entre si esto está bien y esto está mal. Ahora yo me pregunto, ¿lo que nos hace bien o nos permite a nosotros elevarnos y sentirnos seres sensuales, algo estaría mal? Bien, entonces por ahí es donde vienen los conflictos. O sea, por eso dije hoy, abre un espectro, desde un amor platónico hasta un sadomasoquismo. Yo no puedo ni prejuzgar, no puedo armar juicio, ni elevar prejuicios, ni nada de esto, porque en realidad lo que a mí me hace ser un ser sensual, tal vez para otros sea un descaro, pero yo voy a encontrar a mi Thanatos en algún momento. Y de hecho, nosotros somos Eros y Thanatos. Yo me transformo en Eros cuando emito mi sensualidad para expresarme como ser vivo que estoy. Y alguien recibe mi mensaje sensual. Esa otra persona, a su vez, también expresa su Eros. Pero cuando van a conformarse, Thanatos tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque mi Eros y el otro se van a destruir uno al otro. En realidad hacemos una construcción, si quieren una construcción amatoria, pero también, y bien lo saben ustedes en la convivencia, hay una destrucción de una parte del otro. Porque para convivir en una armonía no existe solamente Eros. Necesito de las dos partes. Por eso vivimos conflictuados, ¿tá? Por eso vivimos a veces en una total falta de armonía, porque no podemos entender que la dualidad no es solamente mía cuando la expreso, sino que también la recibo. ¿Dónde está, dónde queda entonces lo que llamamos amor? Bien, Eros, en una de las tantas historias mitológicas,
sin querer un buen día lanza una flecha y la flecha rebota. Le lanza una flecha a una mortal que se llama psiquis, razonamiento. Y el amor no tiene nada de racional ni de razonamiento, es puro impulso. Por eso Freud habla de impulsos. Esa flecha rebota y lo encanta a él y ama a psiquis. Eros ama a psiquis y de ese amor van a ser una hija. Por acá, a ver que se me van las palabras de tanto. Van a ser una hija que se va a llamar Hedoné. Y cuando nosotros hablamos del ser hedonista que somos, cuando nos miramos al espejo, lo que lindo, soy Gardel todas las mañanas, ¿no? Cuando amamos nuestra propia figura, pero ¿cuándo la proyectamos? Cuando evocamos al héroe más profundo, al Padre, y necesitamos encantar a otro. Así que retórica, encantamiento, hedonismo, sensualidad, van todos de la mano, sin lugar a dudas, cuando nosotros queremos ir al encuentro de nosotros mismos como seres plenos, sentirnos bellos, sentirnos bien, o cuando, feromónicamente hablando, emitimos todas las formas disponibles que tenemos para encantar a otros. Así que, hecha la presentación, ¿no? Diría que encontramos después a Apuleyo, por ejemplo, en el siglo II, en el Asno de Oro, que también habla de Eros, y después llegamos, vamos a suponer, hasta el siglo, bueno, qué vieja me siento, siglo XXI, pues iba a decir siglo XX, pero bueno, viene del siglo XX, pero cuando llegamos a Freud, ¿ah? Y él hace y elabora su teoría, ¿verdad?, de los impulsos, le pone el nombre de Eros y Thanatos a los impulsos de construcción y de destrucción del ser sexual que somos y sensual que somos. Y la mayoría de las obras de arte siempre están transmitiendo ese ser humano que somos, ese ser humano que somos, esa sensualidad, porque es una manera no de erotizarnos, sino de una forma muy, digamos, pulcra, íntima, una forma que no pueda herir jamás al otro, de comunicarle a los demás qué soy, quién soy, qué quiero de ti y cómo te recibo. Después veremos cómo resolvemos el matete, pero en el primer momento es así. La sensualidad es apenas un roce, es un momento, es el vértigo, el momento de vértigo entre que Eros y Thanatos jamás se van a tocar. Ese instante es la sensualidad. No hay otra manera por ahora de definirla. Entonces, en este libro van a encontrar eso. Por supuesto que van a encontrarlo, tal vez explícitamente, en relatos carnales, mortales, al día. Sí, claro, porque yo tengo que aterrizar todo esto de la mitología de alguna manera, ¿verdad? Pero es para que, la introducción es simplemente para que piensen en esto, ¿no? En que venimos de, nos dirigimos a, y que tenemos que ser plenamente conscientes del ser sensual que cada uno de nosotros es y utilizar esa sensualidad para mi bien, y si yo la utilizo para mi bien, la voy a reflejar de inmediato para el bien de los demás. Entonces, hasta acá la exposición. Gracias. Vamos a pasar a la segunda parte, después de 4 partes de esta presentación. Yo les voy a hablar de la crítica de uno de los cuentos, que es mi cuento,
Esta es la devolución que me dieron sobre un cuento, entonces la voy a compartir con ustedes y después nuestras compañeras de Sintonizados, el programa que ustedes escucharon el pasado miércoles, van a hacer la lectura dramatizada del cuento. ¿Sí? Así que bueno, primero lo voy a leer porque es bastante, un poquito extenso para mi recorrido. El texto Metamorfosis es una poderosa pieza de literatura erótica extrema. Verónica habló de sensualidad. Yo al final les voy a hablar de erotismo. Vamos a dar un paso más. ¿Sí? Profundamente simbólica y visceral que desafía los límites del deseo, el poder, la transgresión y el dolor. A continuación, presentamos un análisis detallado para una ponencia de distintas perspectivas. El análisis literario, a qué género corresponde, es un erotismo extremo, un erotismo oscuro, una literatura transgresora, transgresiva. Las características tienen violencia simbólica y sexual como expresión del deseo, ambigüedad moral y roles de poder y sumisión. Ya ven que hay cosas en lo que dijo Verónica que ya transgreden. Cuando pasamos al escalón del erotismo, hay algunas cosas que ya vamos a estar dejando de lado de la sensualidad. Es otro plano. Hay una fusión de erotismo con lo macabro, la muerte y el misticismo. En este cuento, en mi cuento, no en todos los que están acá. Un uso lírico del lenguaje, hipersensual, poético y exaltado. Recurso literario. Son monólogos internos duales. Algo que refuerza lo que habló Verónica. Monólogos internos. Es lo que nos pasa a nosotros. Y duales. Sin las dos partes. El eros y el tanos. Sí. Uno y el otro. El que podemos tener en cada uno o el que refleje el uno en el otro. El texto está construido como un contrapunto entre ella y él, donde ambos personajes desnudan psicología y erotismo. Imágenes simbólicas, caballo blanco, alfombra, sangre, flores, puertas, todas representan sexualidad, violencia, poder y renacimiento. Hay un lenguaje performático, las palabras no solo narran, sino que ejecutan actos, deseos, heridas, posesiones. Y acá, voy a poner un poquito los lentes porque voy a hablar y quiero ver estas caritas a todos. ¿Vieron cuando hablamos del sadismo? Porque este cuento tiene un poco de eso. No sé si alguien vio la película Kills, Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade. Sí. Bueno, se las recomiendo a los que no la han visto. No es literal la historia del Marqués de Sade, pero sí es una obra teatral pasada al cine, ¿sí? Y que nos muestra la última etapa de el Marqués de Sade recluido en lo que podemos llamar un manicomio al final de su existencia. ¿Tú te referís a Marat Sade? No, Marat Sade es Otra otra obra en la es... cual Marat y Sade tienen una Según conversación, sí, sí. los dos también. Seguramente vos no la viste porque no la conocí. Yo vi la obra teatral dirigida por Andrés Carvalho.
que la hizo en Millametti 515, en el Río de Mirá, una apuesta, no sé si María. Sí, yo vi la Maya, esa, la comedia hace muchísimo tiempo. Bueno, yo les quería comentar esto. Y ahora vamos a seguir con el análisis de obras afines. Por ejemplo, la obra de Vatel, La historia del ojo erótico, que une a la muerte con la transgresión, con la violencia y con la experiencia espiritual del amor. El Marqués de Sade en Justín habla de la filosofía en el tocador, de la crueldad, de la perversión, del goce de la humillación, la sexualidad como filosofía. Anaïs Nin, en Delta de Venus, da la voz femenina y poderosa sobre el deseo femenino no domesticado. Y bueno, tenemos algunos autores más, pero no los voy a tomar con eso. Sobre el análisis psicológico de Freud ya lo habló Verónica. Y ahora me gustaría que las compañeras me dicen muy breve, porque algunas de estas cosas después las vamos a retomar cuando hablemos más profundamente, después que hayan leído la obra. Así que vamos a la parte tecnológica. A ver si ahí se ven bien, chicas. Están muy cerquitas, si no lo bajamos un poquito. Pero ¿se puede? Pero, Ahí no se ve ella. a ver. Vamos a despedir a Verónica con un aplauso por también de su trabajo. Entonces, Un ratito todavía, no voy a escucharla, voy a tener el placer de escucharla, chiquilines. Metamorfosis. Estoy pensando en 1000 formas de arremeter sobre la placidez dormida de tu cuerpo tibio y buscar así tu sexo para acorralarlo, cercarlo, lamerlo. Quiero ver el asco en tus ojos, conocer el sabor de lo prohibido para responder al llamado del deseo. Estoy perdida, ¿sabías? Perdida en una sola idea, un profundo pensamiento que atormenta. Por eso te dejé indefenso, a merced del delirio de los placeres de mis más oscuros anhelos. Es extraño verte dormir sobre la almohada sin que pidas la piel blanca de mis pechos. Abusaré de todos tus temores. Seré tan vil como mi condición humana lo permita, como mi alma felina lo resista, lo disfrute y lo padezca. Romperé salvajemente el muro del palacio donde llevas